Hola, soy Adela Jara Y yo, Marta Paredes. y esto es... Dos psicólogas conversan con... Hoy contamos con la presencia de Rodrigo López de Romaña, psicólogo clínico con 15 años de experiencia, especializado en terapia racional emotivo-conductual, terapia cognitivo-conductual, suicidología y terapia dialéctica conductual. Rodrigo ha realizado una maestría en psicología clínica con mención en niños y adolescentes por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en la actualidad trabaja en la consulta privada y como docente en ITRE. Rodrigo, muchas gracias por compartir con nosotros esta segunda etapa de Dos psicólogas conversan con. Bienvenido. Bienvenido, Rodrigo, a Dos psicólogas conversan con. Es nuestro primer capítulo del año 2021 y estamos muy contentas de tenerte. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, chicas. Un placer estar acá. Y gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan importante y tan poco mencionado en la actualidad. Exacto, sí, realmente. Por eso nuestra primera pregunta va dirigida a que definas qué es el suicidio. Bueno, si nos ponemos técnicos y saco del diccionario, diría que es una autoagresión voluntaria e intencional cuyo fin, la muerte, es alcanzada. Pero creo que deberíamos hablar un poco más de que es un problema de salud pública en la actualidad, que tiene alcances que no estamos viendo, costos que no estamos viendo y un nivel de sufrimiento enorme. Simplemente para ponerlo un poco en contexto, el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial, después de los accidentes de carro. Y sin embargo es la más prevenible y se está haciendo muy poco al respecto. Impresionante esto que mencionas acerca de que es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Rodrigo, me ha impactado esto, mucho más aún como porque dices tú que es un tema que se puede prevenir, pero si se puede prevenir, ¿por qué no somos capaces de anticipar esto? ¿Por qué no sabemos con claridad por qué se suicida la gente? Me pongo a pensar si es una decisión. Es correcto decir que las personas deciden suicidarse? Y si fuese así, ¿qué factores influyen en esta decisión para, para pasar a la acción y quitarse la vida? Siempre que hablamos de suicidio intentamos no hacer juicios de valor. Entonces, decir decidió suicidarse en el trasfondo tiene un juicio de valor. En realidad decimos falleció por suicidio en caso se concrete la conducta o tuvo un intento suicida. Sé que suena simple, pero lo voy a poner en un contexto distinto. Nadie se le ocurriría decir decidió morir de cáncer porque fumaba. Cuando tú dices decidió, implica muchas cosas y se abre apertura a tener juicios de valor y clasificarlo como bueno o malo, y ahí abrimos todos los mitos que hay alrededor del suicidio, que son gran parte lo que genera esta estigmatización alrededor y que lo hace tan difícil. Y ahí surge la idea en los familiares de personas que fallecieron por suicidio, una serie de creencias. Por eso nos gustaría saber, partiendo de una frase, una oración que yo leí hace tiempo en alguna lectura, dicha por Albert Camus, el filósofo francés, que él decía, si no has barajado la idea de morir, no amas realmente la vida. Y entonces ahí viene la pregunta de si esa frase pertenece a un mito o a una realidad. ¿Cuáles son los principales mitos en el tema del suicidio? Bueno, regreso un poco a la pregunta de Betty anterior. Creo que el principal mito es que hay una causa. Creo que no respondí esa pregunta. El suicidio
suicidio es un fenómeno multicausal. No podemos decir, sucedió esto por. Lo que tienen las personas que fallecen por suicidio son muchos factores predisponentes, muchos activadores, una historia enorme. Por eso se hace un análisis en cadena para ver qué pasa en cada caso. No podemos decir, hizo esto por. Y se abre uno de los grandes mitos, que es, hay una explicación a lo que sucedió. Dentro de mis mitos favoritos, y lo tengo que decir porque es con uno de los que más peleo, sobre todo con alumnos y con otros psicólogos, es eh, no debo hablar de suicidio porque le voy a meter la idea en la cabeza. Entonces, cuando yo digo le voy a meter la idea en la cabeza, vuelvo más tabú una cosa que ya es difícil. Les confieso con alumnos abiertamente y en zona segura, les digo, hablen de suicidio, pregunten. Es más, pregunta abiertamente cómo piensas hacerlo. Y en juego de roles es tan difícil que no pueden. Imagínense si un psicólogo preparado en un ambiente seguro no puede, ¿cómo lo hace un familiar? Entonces el mito de yo estoy metiendo ideas en la cabeza es enorme. Una cosa que yo le digo a alumnos, a pacientes, a todo el mundo, no hay nada, nada que tú le puedas decir a una persona que tenga una ideación suicida concreta que no haya pensado antes. Le ha dado más vueltas que pollo a la brasa a la idea, la ha llevado de arriba a abajo, la ha imaginado en distintos aspectos, la ha sentido, la ha subido. Entonces, decir yo voy a ser el primero que instaure un pensamiento es poco realista. Ujú. Qué interesante, ¿no? Porque entonces queda claro que cuando alguien dice yo soy culpable, no es verdad, no eres culpable, sino que hay diversos factores que intervienen y me encanta ese mito porque nadie te va a meter una idea que tú no tenías previamente. Sobre todo, me imagino, Rodrigo, si es una persona mayor de edad, ¿no? Eh, no sé si en ese sentido, cuando tú ves personas de diferentes edades, familiares de personas que fallecieron por suicidio, no sé si ves algunas diferencias en cómo lo afronta el hijo, la hija, el hermano, la hermana, el papá, la mamá. Y hablando de familiares, danos 3 alcances para ayudar a los familiares de personas que fallecieron por suicidio. El, lo primero que yo les diría es, y normalizando a las personas que han sobrevivido a suicidio, a los familiares que han sobrevivido a una persona que ha tenido suicidio, les diría, si tienen pensamientos o ideación suicida, háblenlo. ¿Por qué? Es muy común el contagio psicológico, es muy común que cuando alguien pasa por un duelo de este nivel, que es uno de los duelos más difíciles, tenga pensamientos. Nosotros le decimos ideación suicida, pero tenga estos pensamientos. Entonces, hablarlo es lo primero que se hace. Hablen sin miedo, hablen sobre el tema, expresen, y al otro lado, si pueden, validen. Validen porque las emociones son ciertas. En segundo nivel, yo diría a alguien que está pasando por un duelo o que es sobreviviente, no intente explicar el por qué. Uno de los mitos es que hay una causa, como hablábamos. Entonces, intentar explicar el por qué sucedió algo solo lleva a tener más dolor, porque como les decían, es un fenómeno multicausal. No hay una cosa que te diga el por qué. Cuando sucede, eso solo lo sabe la persona que ya no está. Entonces, un tema de aceptación radical ayuda bastante en este duelo tan difícil. Y obviamente el tercer consejo que yo daría es busquen ayuda especializada. Busquen grupos, apoyo de grupos, busquen psicólogos especializados. En el sentido, el Centro de Suicidología de Lima, hay grupos de apoyo para personas sobrevivientes. Mm, Creo que esos serían si me dices 3 puntos, eso sería, pero hay tanto para decirle a estas personas que están sufriendo tanto. Me he quedado pensando en algo. Anteriormente dijiste que como mito, un mito era no le hablen tanto de suicidio
porque podría esta persona fallecer por suicidio, suicidarse. Y acabas de decir que hay estadísticas, hay investigaciones que señalan que los familiares de una persona que falleció por suicidio podrían tener ideación suicida, pensamientos de suicidio. ¿Cómo explicamos entonces que no es que me contagien los pensamientos? Nadie me contagia un pensamiento, nadie me prende algo que yo no tengo, pero por otro lado, si soy familiar de una persona que falleció por suicidio, ¿sí corro el riesgo? No sé si me explico con la diferenciación de Sí. esos dos pensamientos. Y ahora me explico un poco más con esto de que es un fenómeno multicausal. Hay muchos antecedentes que pueden predisponer a que suceda. Dentro de ellos sí hay contagio psicológico. Por ejemplo, hay la muerte de, no me acuerdo de artistas más conocidos o modernos, pero sí Kurt Cobain. eh, Puede que haya sido una persona que no era familiar tuya, no estaba cerca tuyo, pero tú puedes tener un duelo por esa persona y además hay contagio psicológico. Los que trabajamos en este... Pregunta, solo en duelo habría esa influencia que en la TREC de repente diríamos, influye el saber o el enterarte de? Claro, tú tienes factores vulnerables o predisponentes, digámoslo así. Cuando digo que es multicausal, yo puedo ser de una población vulnerable. Doy un ejemplo. Yo soy de una población vulnerable, soy un emigrante en Perú, que además está expatriado, y que además puede ser de una comunidad LGTB, es una minoría atacada que tiene bastantes problemas, y llamamos también hasta de derechos. Puedo ser parte de un grupo religioso que predispone esto, que no da apoyo o que censura mucho. Puedo tener factores biológicos. Ojo, hay factores biológicos asociados. Puedo tener un trastorno de personalidad, por ejemplo, DRE, un desorden de regulación emocional, sumarle una depresión, sumarle trastornos alimenticios. Además, si hay consumo de drogas o alcohol, el alcohol es un detonante altísimo, y le sumo impulsividad, vamos haciendo un cóctel para que se facilite la conducta. Como factores de resiliencia, podemos hablar también de vacío existencial, de desesperanza, de intentos previos, es un indicador básico. Si viene alguien a consulta que ya ha tenido intentos previos y la familia ha habido a alguien, todos los ojos, toda la atención a esa persona. Pero decir fue una de esas cosas, eso sí eso es lo que lamentablemente muchos noticieros han hecho cuando cubren este tema. Entonces se genera el mito alrededor de, entonces, si yo tengo un desamor o mi novia me termina conmigo, voy a tener eso. No. Tiene que hacerse un análisis grande de cada persona. No podemos hacer ninguna generalización. Queda Gracias. claro entonces, Rodrigo, que no hay una sola razón, ¿no? Porque no cabe duda, según lo que tú nos estás diciendo, en que las personas ante algo tan doloroso como la pérdida de un ser querido, independientemente a cuál sea la causa de esta pérdida, vamos a buscar tratar de entender la tendencia habitual del cerebro humano. Vamos a buscar entender para qué, para encontrar una razón, ¿no? Al tener una razón pensamos que al tener esa razón vamos a encontrar serenidad. Entonces como ya sé que por esta razón es que ha pasado esto, supuestamente voy a esperar tener serenidad. Pero punto número uno, como dices tú, no hay un solo factor que determine que una persona se suicide. Hay múltiples factores que pueden estar interviniendo y no solamente una. Dos, no necesariamente, imaginémonos en el caso negado de que tuviésemos una sola razón, eso va a ser condición sine qua non para que uno sienta esa serenidad tan añorada al tratar de procesar esta pérdida. El dolor va a estar y el proceso de duelo va a estar. Y quería yo preguntarte,
Adela y yo trabajamos mucho en tema de duelo. Nuestra especialidad claramente no es el tema del suicidio, es la tuya. ¿Tú ves alguna diferencia en cómo procesa el duelo una persona que tiene un familiar que ha fallecido por suicidio, tomando en cuenta todas estas variables que ya nos has comentado? Sí, personalmente creo, y respetando en los ambientes donde ustedes trabajan, pero personalmente creo que el duelo por suicidio debe ser el duelo más difícil. Y una vez más, que lo hace más difícil también es los propios estigmas o tabús de la sociedad. El duelo por suicidio es muy, muy particular porque además también lo puedes asociar a un estrés postraumático. Hay personas que ven de primera línea esto. Entonces, el, el duelo incluye vergüenza, a diferencia del duelo, incluye mucha vergüenza, incluye ansiedad, porque hay, como hablábamos, temor a que se replique otra vez en la familia, temor a que yo mismo lo haga si estoy viviendo ese duelo. Hay este temor o niveles de ansiedad muy altos porque, como saben, en estrés postraumático se revive una y otra vez imágenes y situaciones que van más allá de la parte cognitiva. Es un temor instaurado muy en lo profundo. El, el salto que hay de un nivel a otro es muy rápido, muy fuerte, hay mucha ira. E incluso cuando me hablabas de que se llega a ese alivio, el alivio genera culpa. Porque es ¿cómo puedo estar tranquilo en este momento? Sí, mi hijo, mi padre, mi familiar sufrió esto, entonces volvemos a culpa y luego se puede pasar a una ira, decir, ¿por qué? Digo frases típicas, perdón. ¿Por qué este desgraciado hizo esto? No debió hacer esto, estas exigencias, esta condena, el, el, el shock inicial también es muy fuerte y viene con muchas frases. Hay personas que dicen, ok, ya está, se acabó, se murió, hecho adelante y sigamos. Entonces hay una evitación experiencial enorme de la situación. Eh, eh, como hablamos, la característica de la incertidumbre lleva a todas estas preguntas de por qué, qué sintió en ese momento, por qué lo hizo, qué vivió, cómo debe haber sido su dolor, intentar entender el dolor que vivió esta persona, intentar entender los pensamientos que vivió los últimos momentos, es algo que atormenta mucho, que no tienen otros duelos. Además de esta vergüenza y este tabú de no hablemos del tema. Es más, las estadísticas en Perú son totalmente falseadas porque los mismos doctores te dicen, vamos a poner que fue por otra cosa. Vamos a poner que fue un accidente de carro. Entonces se favorece no, es algo de lo que no debemos hablar. Es algo que amerita vergüenza y hay que calificarlo. Entonces, todo este entendimiento tabú también lleva a que sea un duelo más difícil y que no se pueda hablar. Hay familias que cierran las puertas y se encarcelan en un nivel que ni entre ellos hablan. Hay un elefante blanco, como dice la expresión, y todos están viendo el cuadro en la sala. No sé Ujú. si responde más o menos la pregunta de... Sí, de hecho, sí. Se me ha venido a la mente, Rodrigo, que, bueno, como este tema tiene muchas aristas y muchos temas asociados para seguir trabajando y seguir compartiendo con las personas que nos escuchan, otro tema para más adelante sería el cómo ayudar a las personas que ya tuvieron uno, dos, tres intentos y que ahorita realmente ya no quieren volver a intentarlo, ¿no? Que seguro son tus pacientes, esas personas que lo intentaron, pero vienen a consulta porque no quieren volver a intentarlo. Por hoy hemos visto solamente el tema de cómo ayudar a los familiares, pero por ahí se abre otro tema que seguro trabajaremos en otro capítulo de Dos Psicólogas Conversan Con. No sé si Marta quiere decir algo más. Yo te Sí, agradezco, Rodrigo. Rodrigo, muchísimas gracias. Como bien dice Adela, hay mucho por hablar sobre el suicidio y las familias.
buscando también que las personas comprendamos que esto es algo que pasa y que tenemos en la mano o a la mano herramientas para poder no solamente informarnos, sino trabajar y prevenir, ¿no? Porque esto es algo, como dijiste tú desde el principio, que se puede prevenir, y la única forma de empezar a prevenir es conociendo. Y este espacio que nos está regalando Rodrigo ayuda en un granito de arena a que podamos aportar en esta prevención a través de este espacio. Rodrigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu trabajo tan importantísimo y por estar con nosotras hoy. No, mil gracias a ustedes. Realmente me quedé con la miel en los labios. Hay tanto que hablar, sobre todo el tema de, como lo dices, de prevención. Lo ideal sería que nunca nadie llegue a nosotros por este tema, porque hay tantas cosas que se pueden hacer a nivel país, legislaciones, municipios. Es tan fácil prevenir esto. Bueno, digo fácil, o sea, hay tanto que hacer que lo ideal sería, si invirtiéramos un poquito, o algún economista viera la retribución que hay en invertir un poco en esto, creo que las cosas cambiarían mucho. Hay miles de mitos, el tema es enorme, pero igual gracias, gracias por el tema. Rodrigo, tengo una pregunta más, una pregunta chiquita más. Hemos hablado de que hay multicausalidad y que no podemos decir que hay un solo factor, que ayudemos a los familiares a no quedarse con eso. ¿Qué es lo que finalmente, porque estamos diciendo de que se puede prevenir, pero no es verdad, si te entendí bien, que en el 100% de los casos, porque tenemos los tres pacientes familiares de personas que fallecieron por suicidio, que se quedan con esa idea, pero yo pude prevenir. ¿Qué podríamos decirle? Porque la persona podría haber tenido una conducta impulsiva, por ejemplo, bajo consumo de drogas, o una conducta impulsiva, y de repente nadie lo vio en la familia. Entonces, ¿cómo asociamos eso, no? Se puede prevenir si somos una familia preparada, o sea, un conjunto de 8 psicólogos versus una persona. Pero no es verdad que aunque seamos 8 psicólogos y psiquiatras en la familia, podemos anticiparnos. ¿Cómo redondeamos esa idea de que se puede prevenir, pero tampoco es que yo pude haberlo evitado? Es que el nivel de prevención va desde limitación a medios, tipo hotspots, un ejemplo es el Puente Videna, acceso a recetas médicas, el entrenamiento en habilidades, hablar del tema. Creo que lo principal es hablar del tema. Digamos, Betty me está haciendo un signo de eso es caro, pero para que tengan una idea, en el Empire State creo que se gastan 50.000 euros al año solo para prevención de suicidio. Imagínense el costo que realmente tiene social. Quiero redondear con una idea que me acabo de acordar, algo que sucedió hace un mes, que también estaba hablando con un amigo y me dice, oye, ¿y esto del suicidio cómo es? Y le digo, en verdad es un tema serio. Hay, hay unos 80.000 casos concretados al año. Y para traerlo a los costos que realmente hay asociados. La posibilidad de muerte, si no me equivoco, con COVID es de 0.1. Sin embargo, miren cómo ha paralizado a todo el mundo, cómo los costos económicos, los costos sociales, solo porque en COVID hemos cambiado rituales de duelo, no podemos ir a cementerios, porque hemos cambiado y hemos metido con una enfermedad vergüenza. Hay personas que intentan no demostrar que tienen COVID. Miren el detalle, tú dices, ok, pero la población que ha muerto por COVID comparado con la población mundial no es tanta. Miren la crisis económica que ha sucedido una cosa así, porque cada vez que una persona fallece por suicidio, alrededor suyo hay 100, 500 personas. Imagínense su Facebook. Imagínense la red de sufrimiento que hay alrededor, pero eso sí no se puede hablar. Entonces tiene muchos costos, no solo emocionales, sino también económicos. Ocultos también, ¿no, Rodrigo? Hay un montón de costos ocultos en el fondo, ¿no? Y
y gracias a Adela por la observación, porque Rodrigo ha permitido ampliar el concepto de prevención, ¿no? La prevención no solamente es que la familia tenga la capacidad de observar y tratar de hacer lo mejor que puede, implica un montón de demandas que escapan al núcleo familiar. El sistema de salud, el sistema social, el acceso a la salud mental, el acceso a poder pagar un profesional o tener una cita en tiempos realistas en un hospital de salud mental, va muchísimo más allá y requiere todo un sistema que sostenga el hecho del trabajo en prevención del suicidio. Entonces, no solamente porque yo como familiar veo y hago lo mejor que puedo, todo lo que está en mis manos para ayudar a que esto no suceda, significa que puedo asegurar que eso es un esfuerzo que va mucho más allá de nuestras propias fronteras, de nuestra casa, entiendo, Rodrigo, ¿no? Y los costos vienen por detrás, tan silenciosos, tan ocultos, ¿no? Y que traen consigo, como bien dices tú, y como nos está pasando con el COVID, consecuencias a mediano y largo plazo, porque no es solamente que la persona ha fallecido, es los que quedamos y los que arrastramos estas consecuencias psicológicas, emocionales, incluso físicas, que vienen después de esa pérdida, ¿no? Que van a tirar para rato. Muy importante, muy delicado también y muy determinante para trabajar este concepto de fallecimiento por suicidio. Gracias por esta última observación, Rodrigo. Gracias, Rodrigo, y recordemos a nuestros pacientes y lo que siempre comentamos en el ITRE, en el Instituto de Terapia Racional Emotiva. Una cosa es no quiero vivir y otra cosa es no quiero sufrir. Hay una diferencia. Vivir no significa sufrir. Si quieres aprender cómo no sufrir, para eso está un proceso de psicoterapia, para eso están los grupos. No es lo mismo, es un versus, ¿no? Y eso es lo que enseñamos en los procesos de psicoterapia y a eso es a lo que Rodrigo los puede ayudar, a tener esa diferencia entre no quiero vivir y no quiero sufrir. Se puede vivir sin sufrir. Muchas gracias, Rodrigo. Encantado, gracias a ustedes.